Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, a esta sala virtual MIC preparada el día de hoy para desarrollar las conferencias magistrales en materia penal organizada por la Comisión de Capacitación de Magistrados de este Distrito Judicial de Ayacucho, a cargo y bajo la presidencia del doctor Helio Paredes Infanzón, presidente de esta comisión y también presidente de la sala laboral y penal liquidadora de este distrito judicial. Queremos dar la bienvenida a nuestros señores ponentes, al doctor Dante Gustavo Delgado Alata y a la doctora Ángela Paola Orihuela Arroyo, que el día de hoy nos acompañarán en esta conferencia magistral que desarrollaremos el día de hoy. Antes de dar inicio a este acto o esta actividad académica, vamos a tener las palabras de apertura a cargo del presidente de la comisión, el doctor Helio Paredes Infanzón. Tiene la palabra, doctor. Muy buenas tardes, señores y señoras. Como presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, la bienvenida a este nuevo evento académico que desde el mes de abril la Comisión está realizando eventos jurídicos de amplia cobertura, no solamente local, sino a nivel nacional, y estos eventos hacen de que la actividad académica debe continuar independientemente de esta situación de pandemia que se está viviendo el país. Para el día de hoy, gracias con la colaboración de la doctora Leili Palomino, miembro también de la comisión, el tema a abordar es el tema de faltas. Se va a abordar desde el ámbito de derecho sustantivo y también derecho procesal en el nuevo Código Procesal Penal. Para hoy se cuenta con dos expositores, abogados especialistas en la materia, y este tema es vital para el conocimiento de los jueces de paz letrados, jueces de paz, abogados, estudiantes de derecho y público en general. Como presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados, doy la bienvenida a los dos expositores y por inaugurado el evento académico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Helio Paredes Infanzón. La apertura de esta actividad. Y en primer lugar vamos a tener la participación del doctor Dante Gustavo Delgado, que rigen el proceso especial de faltas y sus implicancias prácticas en la función jurisdiccional. El doctor Dante Gustavo Delgado Alata, abogado, docente y asistente de pregrado, expositor en temas de derecho penal, derecho procesal penal y argumentación jurídica, nos asiste el día de hoy. Y vamos a iniciar esta conferencia magistral. Le damos la cordial bienvenida y le dejamos la sala lista para su conferencia. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos en Ayacucho. Muy buenas tardes a su señor presidente y a los miembros de la comisión. Y muy agradecido por esta invitación para hablar en esta oportunidad de algunos principios procesales en materia del proceso especial de faltas, ¿no? Quisiera proyectar pantalla. Entonces, por favor, si me confirmase nada más el hecho de que ya esté las filminas que por allí preparé, son bien breves. El punto, o bueno, los puntos a tratar, el título, ¿no? Como ya lo indicó el señor presentador, son los principios que rigen el proceso especial de faltas y sus implicancias en la función jurisdiccional, ¿no? La función jurisdiccional, digamos, para decirlo en breve, de manera muy resumida, implica básicamente una actividad decisional, algunos le dicen adjudicativa. Esto normalmente se utiliza en la esfera del common law. El juez, por ende, allí es un adjudicador, ¿no? Adjudica lo que establece el derecho. Nosotros solemos decir que tiene un rol decisional, es por ende un decisor, ¿no? De esta, digamos,
somera y bastante resumida aproximación, podría indicarse que el producto de la función jurisdiccional, o sea, el objeto de ese arte que realice el juez de esta ciencia, es una sentencia, ¿no? En el common law ahorita se habla de el derecho como un artefacto, law as an artifact, ¿no? Y el objeto de ese artefacto es justamente la sentencia, y es donde se concretiza lo que sea que diga el derecho en un determinado aspecto, asunto concreto, sometido al conocimiento de un juez, ¿no? Esta sentencia, por supuesto, tiene que estar motivada, y por eso habremos de hablar hacia el final de esta exposición en relación con este tema de la motivación, de cara a entenderlo como un principio que rige la función jurisdiccional. Pero también esta actividad, esta función jurisdiccional, implica en dos desarrollos anteriores, que por no hallarle un mejor término, diremos los actos de ordenación del proceso, en particular los de las faltas, y el acto propiamente jurisdiccional, que sería el juicio, ¿no? Vamos a abordar primero estos dos puntos y al final el tema de la motivación y algunos principios transversales, digamos, en estas etapas. El primer aspecto que hay que ver sería el de la ordenación de la audiencia, o sea, cómo hacer que las partes lleguen, ¿no? De la parte activa a la parte pasiva, recordando que aquí no hay un ente estatal encargado de la acción penal, de ejercitar la acción penal como sí lo hay en los procesos comunes. Bueno, pues bien, en el trámite, si se quiere, de esta ordenación y de llevar a cabo el acto mismo de la instalación del juicio, código alude a que el juez tendría una facultad de ordenar una prisión preventiva, que prisión preventiva, en tanto medida coercitiva de carácter personal, solo tiene el nombre. En el fondo no es, digamos, la medida como tal, porque no hay un sujeto requirente y es imposible, si es que lo hubiera, cumplir los presupuestos materiales del dictado de una prisión preventiva, ¿no? Empezando por el primero, fundados y graves elementos, ese fumus comissi delicti, no haber, porque no se persigue, digamos, un delito, ¿no? Sino una falta. La suma penal, es decir, la categoría del quantum, de la pena a imponer, de la prognosis de esta pena, tampoco, pues, por la misma razón de que son faltas, no, prima facie, no determinan la aplicación de una imposición de una pena efectiva, ¿no? De libertad, salvo casos excepcionales, ¿no? De reincidencia, habitualidad, como también se encarga de señalar la parte sustantiva del Código Penal. Entonces, y así con cada uno de los requisitos, no detenta, digamos, un plazo, aunque, digamos, ¿a qué equivaldría esto de prisión preventiva, que no es, digamos, la terminología más feliz, más adecuada? Equivaldría a una suerte de mandato de detención, eh, para hacerlo comparecer, ¿no? En este caso, a la parte pasiva, al imputado. Suele, en algunos distritos como en Guaura, esto se ha aplicado cuando, por ejemplo, vino primera citación para juicio y el imputado, obviamente antes de pandemia, ¿no? No iba, y es más, hasta se iba de su casa, cosa que si es que iba el policía nunca lo encontraban, ¿no? Una vez, dos veces, coincidentemente, siempre en las fechas de la audiencia se iban. Entonces, ¿qué hacía o qué hicieron allá a un juzgado? Fue ordenar la prisión preventiva, ¿no? Bajo ese nombre, ofició y todo ello. Pero en el fondo eso era una detención, un orden de detención. Se mandó el oficio con ese propósito, ¿no? Como tal, como medida, digamos, de detención para asegurar la instalación del juzgamiento, aquí en mi ciudad se estila también hacer eso. Yo soy de Arequipa, litigo aquí. Eh, Se estila, digamos, oficiar, no es el mismo oficio, digamos, que en una prisión preventiva con plazo dirigida, ¿no? al encargado de requisitorias, sino simplemente se oficia para que lo hagan comparecer y lo detengan. Eh, en tanto se instala la audiencia, ¿no? A veces se hace el mismo día, previa coordinación con el abogado de la otra parte, que de repente se interesó y dejó su número por si es que lo encontraba. Y tras ello, si es que no se puede, lo persiguen verbalmente, indicándole que si no
va al día siguiente, suponiendo que fuera así, al día siguiente, va de nuevo a ser detenido y lo mismo hasta que se instale, ¿no? Yo creo que en cuanto a este aspecto, podría hacerse una analogía juris y una analogía legis. La juris en relación con si vamos a eventualmente a la parte pasiva del proceso, si vamos a eventualmente llevarla a una carceleta para poder instalar el acto de juzgamiento, lo primero que habría que hacer antes, cuando le notifico que vamos a juzgarlo, es darle toda la documentación, como actualmente la Sala Penal Especial de la Corte Suprema indica que se debe hacer al momento de llevar a cabo la etapa intermedia en los procesos comunes. O sea, fiscal, acompaña tus elementos de convicción. En este caso sería al notificar la resolución que da por iniciada la acción, en este caso por faltas, acompañar también todo lo demás. De manera que esta persona, la parte pasiva, puede contactar a un abogado, elaborar una estrategia de defensa, qué sé yo, y así acceder el día y la hora, y en su caso, si es que no llega a ir, y si es que tiene que ir la policía a traerlo, incluso detenerlo, tuvo la posibilidad de ejercer esa defensa, digamos, activa. Analogía juris. Analogía legis en cuanto al tiempo, porque también podría ser que, pese a lo anterior, tuvo el tiempo, no fue donde un abogado y le toca afrontar el proceso, digamos, con un defensor público. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que estar, digamos, detenido bajo esta, entre comillas, prisión preventiva? Yo creo que ahí el límite, haciendo la analogía legal, sería con el artículo 2, número 24, literal F de la Constitución, es decir, no más allá de 48 horas, que es el plazo de detención, ¿no? Siempre que no sea, o mejor dicho, a condición de que sea necesario que incluso llegue hasta 48 horas, ¿no? Porque podría ser menos y bien. De repente hay un espacio ahí en la agenda del juzgado, puede programarle para el mismo día, en la hora siguiente que es detenido y que es comunicada esta detención. Entonces yo entiendo que eso iría por ahí, ¿no? Entonces, ordenación del proceso de la audiencia, el juez allí asegura la presencia de él, ¿no? Entonces, primer punto, digamos, ya resuelto. El segundo punto sería, ¿qué pasa si no va la parte activa del proceso, la parte que fue agraviada, ¿no? La parte en cuyo favor, beneficio digamos, se gesta todo el trámite de este proceso especial. Bueno, dos opciones, ¿no? Aquí en Arequipa eso se declara como un desistimiento tácito. Algunos jueces de paz letrado aquí aperciben, en resolución 1 dice, se cita a la parte agraviada que venga bajo apercibimiento en caso de concurrencia de archivar el proceso, ¿no? Entonces, hay dos preguntas. ¿Se puede, no? De entrada, ¿se podría hacer esto? Y es necesario que esté previamente apercibido, que implica que sí se podría, ¿no? En la dogmática, o sea, en los libros, en los textos, San Martín Castro, por ejemplo, niega esta opción, ¿no? Dice, no es necesario, porque para que el proceso se instale válidamente, es decir, para que haya una imputación de cargos, no necesito que el agraviado vaya y, de viva voz, él señale que los hechos, ¿no? Que imputa, y no es necesario tampoco que precise la cuantía de una pena o una reparación. Basta con que en algún lugar, digamos, de todo el informe policial, por ejemplo, se encuentra una declaración de signo incriminatorio de la parte agraviada, ¿no? Esto, dice, sustituye o es el equivalente a la acusación del proceso común, recordando siempre que en este caso, en este tipo de procesos, rige el principio de simplificación, de simplicidad del trámite procesal, ¿no? Entonces, esa es la postura, digamos, dogmática. Una postura más extendida, digamos, en la práctica, es aquella que entiende que si es que algunos procesos por faltas pueden empezar como inicia una querella, y la querella, si no va a la parte querellante, se archiva. Entonces, como son muy similares, sustancialmente idénticos, digamos, al inicio, entonces también tendría que serle aplicable esa misma consecuencia jurídica y, por ende, en función de los artículos 110 y 462, número 5 del Código Procesal Penal, hacen esto, ¿no? Es decir, declaran el desistimiento tácito, por ende el archivamiento, ¿no? Yo creo que esta última solución, quizá por no estar suficientemente explicitada en el código, algunos jueces podrían entenderla y plantearla, y de hecho lo hacen así, ¿no? Pero entiendo que no es apropiado
porque argumentativamente, para llegar a hacer este tipo de pronunciamiento, he tenido que haber hecho una analogía, y las analogías, según sabemos, no se utilizan para recortar derechos, y en este caso el derecho a la tutela sería el que debería recortado si es que se aplica esto, ¿no? Esto de manera, digamos, general, pero también podría ocurrir que en algún documento por ahí la parte interesada, en este caso la agraviada, haya señalado que, bueno, por ahí se desiste, no le parece muy trascendente ya venir, ¿no? Aunque no esté con las formalidades, y entonces el juez vea eso y diga no ha venido porque ya quería ella antes dejar esto de lado. Bueno, entonces en este caso voy a convalidar esa expresión, ¿no? Que digamos ya implica un retiro de acusación, entre comillas, ¿no? Y que sería lo analogable. Bueno, allí quizás sí, pero si no hay una expresión de causa en algún documento escrito, alguna declaración, qué sé yo, en un acto protocolarizado, qué sé yo, entonces tendría que seguir, ¿no? Pues hacer un proceso simplificado, sin etapas previas, basta cualquier dicho incriminatorio para, digamos, excitar la actividad jurisdiccional y por ende la acción penal, ¿no? Los dos primeros puntos en relación a la ordenación de la audiencia. Para algunas cuestiones controvertidas o relativas, mejor dicho, a la imparcialidad judicial, ¿no? Llegaron las partes, se instaló la audiencia, ambos, y ahora toca el asunto de la admisibilidad de la prueba. Lo que de entrada tendríamos que decir que es una actuación que no está arreglada, salvo el caso de que el proceso por falta se inicie con una querella, ¿no? Pero si es que, como en la mayoría de casos, no empieza con una querella, sino que deriva de un informe policial o de repente un juez de investigación o de unipersonal o por ejemplo incluso hasta una sala, lo deriva por no constituir delito el hecho enjuiciado primigeniamente, sino una falta, tendría que iniciarse con las declaraciones de las partes, ¿no? En particular de la parte pasiva acusada. Y en este caso, la parte, si es que tiene una tesis que plantear, una hipótesis defensiva, exculpatoria, qué sé yo, va a querer que se admitan ciertas pruebas, ¿no? Bueno, no está regulado justamente porque es un proceso simplificado en el cual no existe justamente por esa razón esta etapa, y en principio se admiten las pruebas, todas las pruebas que son relevantes. Relevantes quiere decir, en el mundo anglosajón, básicamente lo que nosotros entendemos por prueba pertinente, útil, conducente, necesaria, ¿no? Entonces, si tiene esta virtud, las pruebas, de hecho, se entienden admitidas, ¿no? Si no la tienen, más bien sí hay que motivar el rechazo. El rechazo sería la idea general de esto, sería que el rechazo es lo que se motiva, ¿no? Y en función de qué se examinará esa relevancia, esa pertinencia, conducencia, qué sé yo. Bueno, yo entiendo que, como en todos los procesos, siempre hay un objeto, ¿no? O sea, el proceso está por algo, ¿no? Está para dilucidar algún aspecto. Si es que es fáctico, viene delimitado por esa primigenia incriminación, sea que la haya oralizado la parte agraviada allí en el acto ante el juez, o sea que el juez al momento de dar lectura a los cargos, que simplemente es dar cumplimiento al principio de legalidad, la describe, ¿no? Entonces, aquí sucedió tal cosa, una persona le dio una bofetada a otra, que le pegó con un palo, ¿no? Eso es constitutivo del artículo 441, por ejemplo, 444 del Código Penal, porque es una falta. Esa conducta además no estuvo justificada, es antijurídica, culpable. Entonces, todos los actos de prueba que se puedan proponer, para ser admitidos, tendrían que referirse a alguno de estos extremos, ¿no? Sabiendo que una conducta típica, antijurídica, culpable, en principio es punible, es decir, merece la imposición de una pena. También habrá que, en negativo, acreditar, por ejemplo, que la acción no ha prescrito, para que sea aún necesaria la imposición de una pena, ¿no? En este caso, limitativa. Y si la parte, en este caso pasiva, quisiera plantear alguna tesis, tendría que las pruebas que den sustento a esa hipótesis tendrían que referirse o bien a la inexistencia de esa acción, una ruptura de ese nexo causal, es decir, algún supuesto de imputación objetiva, digamos, imputación a la víctima. Yo estaba en la bicicleta, ella se cruzó en medio de la pista, no la vi, y por eso es que me la llevé,
de encuentro, ¿no? Pero fue culpa de ella. Yo manejo bien con mi casco, con todas las cuestiones, ¿no?, de reglamentación. Bueno, quizá una legítima defensa, era una pelea, una ofensa, me ofendió primero verbalmente a mi honor, entonces yo tuve que actuar de la manera en que creí proporcional en ese momento, ¿no?, ex ante. Es decir, me ofendía varias veces, ¿no? Tengo un video de eso, ese video acredita eso, ¿no? O una causa de inculpabilidad, de repente estaba demasiado ebrio la parte que es encartada, desprocesada, entonces acreditará eso con función de algún dosaje, examen clínico, ¿no? O incluso podría darse el caso que en media audiencia, aunque no lleguen a ningún acuerdo, pero la parte de gravedad diga, bueno, yo lo perdono al aquí, al aquí acusado, digamos, ¿no? En cuyo caso ya no habría necesidad de la imposición de esa pena, ¿no? Y eso sería una situación medio extraña, porque en este caso el perdón del ofendido es regulado por el Código Penal como una causa de extinción de la pena, no de la acción. Pero el asunto, la curiosidad, es que al perdonar quita la necesidad de la imposición de una pena y la torna ilegítima, como también ilegítimo el curso de averiguación de si esa conducta se dio o no se dio, ¿no? Entonces, una situación bien particular, ¿no? Entonces, en función de que se refiera o bien a alguno de estos integrantes de lo que sería el objeto del proceso o a alguno de los integrantes de lo que sería el objeto del debate, la actividad probatoria sí tendría que ser admitida. Si no se refiere a ninguno de esos aspectos, y digamos por ahí dice, no, es que yo le pegué porque hace 20 años, 5 años, 10 años me ofendió, entonces eso ya causalmente no tiene ninguna vinculación, ¿no?, con los hechos que a día de hoy 18 de agosto de 2021 tiene que ver el juicio, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, el primer aspecto en relación con la imparcialidad, escuchando, digamos, más o menos ordenando lo que va a ser el debate, con esto el objeto del proceso, el objeto del debate, ampliado por la defensa, si es que va a plantear algo, podemos saber qué actos que ellos proponen, las partes proponen, son o no relevantes en función de aquello a lo que potencialmente estarían destinados a acreditar, ¿no? Y si es que supera este filtro, entonces se admite y se actúa. Entonces, el segundo rubro en este tema del juicio, de la actividad propiamente jurisdiccional, ya instalado, ya declarado, digamos, ha sostenido su incriminación, la parte agraviada, la parte imputada, ha sostenido también su hipótesis. Entonces toca el turno de escuchar la prueba, ¿no?, el desahogo de la prueba, como también se dice, y viene la prueba más dificultosa, la testimonial, ¿no? ¿Quién empieza? Bueno, si es que hay abogados, porque podría darse el caso de que, de acuerdo a algunas localidades, algunas distancias y problemas en cuanto a logística, o sea, no hay abogados, pueda llevarse a cabo el proceso sin abogados, ¿no? Pero si es que los hay, tendrían que intervenir estos primer orden, ¿no? ¿Qué reglas tendrían que regir aquí? Las mismas del código para procesos comunes. Primero interroga la parte que ofrece, luego contrainterroga la otra parte. Y allí hay una discusión muy interesante, ¿no? Sobre todo en México, hace poco también, ¿no?, hace 5 años, o quizá 4, entró el nuevo código penal, proceso penal. Entonces ellos, como tienen una academia bastante orgullosa y bastante al día con el derecho, o sea, bastante nutrida, que publica cosas muy buenas, se preguntaban si es que las técnicas de litigación iban a superar o a aislar, solapar todo lo que conocemos normalmente como la teoría del delito, ¿no? Entonces entraba este cuestionamiento de qué vamos a hacer. Entonces, si es que el abogado pregunta muy mal y no sabe, digamos, le toca el interrogatorio y no hace más que preguntas cerradas y todo le ofrece, le sugiere la respuesta al interrogado, ¿qué hacemos? La otra parte le está una y otra vez, le está objetando y el juez le está aceptando, entonces tendría que el juez que aceptarle, no tendría que aceptarle, ¿no? La información, digamos, que va a extraer ese abogado con esas preguntas mal formuladas, ¿será útil o no para resolver la causa? Bueno, particularmente, yo entiendo que si es que se tiene claro estas líneas maestras, digamos, qué es lo que hay que probar desde el lado activo y qué es lo que pretende probar desde el lado pasivo de la relación jurídica,
jurídico-procesal, entonces voy a saber establecer que alguna pregunta que esté mal formulada tiene una línea de interrogatorio, sí, una línea que sí es relevante para que yo como juez pueda resolver y decir, sí, pasó lo que dice la gravedad, o no, pasó lo que dice el denunciado, el querellado, ¿no? Entonces, esa que me parece que es la clave, establecer en función de lo que escuchaba al inicio de la audiencia, cuáles serán más o menos las hipótesis que van a ensayar cada una de las partes, en caso de que no haya acuerdo, ¿no? Y en función de eso, ver si sus preguntas, aunque estén mal formuladas, son relevantes, ¿no? O sea, van en esa línea, apuntan en esa línea que más o menos me han dejado intuir al momento de ofrecer sus actos o actuaciones probatorias, ¿no? El problema de esto es cuando hay un solo abogado, ¿no? Digamos, de la parte creyente o de la parte activa o de la parte pasiva, ¿no? En esos casos excepcionalísimos, entiendo yo, y que casi no deben existir en la práctica, donde no hay abogados o no los hay en número suficiente, ¿no? Vamos, hay defensor público, pero está en 20 audiencias ese día, entonces no va a llegar, ¿no? Entonces, cuando hay uno solo de estos, viene lo complicado para el juez, ¿no? Porque si no hay, él va a tener que interrogar, ¿no? Porque de alguna manera tiene que enterarse, y no necesariamente de testigos, sino a las propias partes, ¿no? En ese caso hay que hacerlo con mucho cuidado y tratando de guardar siempre la mayor distancia a sustituir alguna de las partes, ¿no? En este particular aspecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho y tiene señalado que vale tanto ser imparcial como parecerlo. Entonces hay que guardar esa apariencia y tener mucho cuidado en esos supuestos excepcionales, ¿no? Una situación patológica que, por ejemplo, se da en mi ciudad es que a veces empieza, ¿no?, la audiencia, las partes materiales, declaran ante el juez dirige, les hace las preguntas, y cuando quieren intervenir sus abogados, el juez dice, no, ya han declarado libremente, espontáneamente, ¿no? Entonces, esa parte sí me parece que coarta, cercena ya el derecho mismo a interrogar de las propias partes a través de sus defensas técnicas, ¿no? Eso sí eso sí raya viola principios del debido proceso. Puede suceder también que no haya claridad en cuanto a lo que digan los testigos, los peritos, las propias partes. Bueno, entonces aquí hay la opción que, digamos, es la más que aparece en la jurisprudencia peruana, sobre todo de la Corte Suprema, en particular de la Sala Penal Permanente, es que excepcionalmente el juez podría entrar a preguntar esos 2 o 3 aspectitos sobre los cuales no hay mucha claridad y tiene que igualmente hacerlo sin sustituir a las partes, ¿no? Esa es digamos, la posición oficial. Yo, en cambio, entiendo que, y eso me lleva al tercer punto, cuando hay dudas, digamos, sobre la prueba, dudas no esas las que implicarían ya la absolución, que yo tengo ahí una particular posición, pero digamos que el juez ya llegó al punto en el que tiene que decidir si se ha probado o no se ha probado que fulano le pegó a Mengano, y le pegó con un palo y le pegó en la cabeza y eso le produjo una laceración de 1×2 y eso fue suturado y así, ¿no? Entonces, ¿será que esto fue así o no? O que le sustrajo, digamos, un monedero, una billetera con un dinero, digamos, de pocos, 100, 200, 300 dólares, menos de una remuneración mínima vital, ¿no? Bueno, aquí, como una anécdota o un antecedente histórico, digamos, en el derecho procesal hispano, romano-germánico, existía algo llamado una audiencia de resolución de dudas, donde el juez, luego de ya acabar la actuación probatoria y antes de fallar, había un periodo ahí donde decía a las partes, oye, tú me has sostenido ABC, hay una prueba, digamos, que está en contra de B. ¿Cómo le explicas? O sea, ¿qué explicación le das al juez, a mí, para yo hacerte caso y decir que aunque ABC no está plenamente probado, entonces, ¿cómo converge o cómo vive o subsiste tu hipótesis en relación con esta prueba, ¿no? Claro que hay que partir, digamos, dicho en breve, Twinning explica esto muy bonito, ¿no? También los profesores de Alabama, se me han ido los nombres, pero el punto es así. Una hipótesis es aquello que, digamos, orienta
la actividad probatoria, ¿no? Y las pruebas son aquello que confirman o desvirtúan, son razones que nos hacen aceptar o descartar que cierta hipótesis es una verdadera explicación de lo sucedido, ¿no? Entonces puede haber, y hay de hecho siempre dos hipótesis en juicio, ¿no? La de cargo, inculpatoria, acusatoria, fiscal, y la de descargo, exculpatoria, defensiva, y las pruebas a su vez son o convergentes, divergentes o neutras en la medida en que apoyen una hipótesis, contradigan una hipótesis o no le sirvan a ninguna hipótesis, ¿no? Entonces, aquí cómo jugaría este aspecto, ¿no? Para evitar, digo yo, si es que no hubo claridad sobre alguna prueba o el rendimiento de alguna de estas no quedó claro en relación si apoyaba una u otra, pues preguntar eso a los abogados de las partes, como si existiese esta audiencia de resolución de dudas un momento antes, digamos, de cerrar y clausurar el debate y decir, señor abogado, su hipótesis ha sido establecer un supuesto de inculpabilidad por, digamos, drogas, qué sé yo, que lo han llevado a no tener conciencia de la antijusticia. Entonces, ¿cómo explica este dosaje en el cual su cliente no habría tenido, digamos, esa cantidad o fue muy tardío, o la toma de muestra está fuera de plazo, ¿no? O, digamos, en otros casos, una persona golpea a otra con un palo, pero en este palo se hallan dos huellas dactilares. Entonces, ¿cómo explica que esta es a la parte de gravedad, ¿no? Que fue esta persona la que la agredió si hay dos huellas? O sea, también pudo haber sido otra persona, no identificada, lamentablemente, digamos, ¿no? ¿O por qué usted está tan seguro? Entonces, ¿qué fundamentos le da el tribunal para en su día declarar, estimar su pretensión, ¿no? También podría ocurrir que usted le quita, a una persona le quita a otra un monedero, lo saca con astucia o, digamos, lo ve allí y lo toma sin ningún tipo de acto de astucia, simplemente lo toma por descuido de la propia víctima y luego le encuentran, pasa un día, digamos, le hallan las huellas en el monedero. Entonces, ¿cómo explica que sus huellas están en ese monedero? ¿O cómo explica que, que las huellas de su cliente están en el monedero si su cliente dijo que estaba en otro sitio, ¿no? Y ya presentó testigos? O sea, ¿cómo explica eso? ¿Por qué estarían esas huellas allí? En su criterio, señor abogado, sería la pregunta, ¿no? Yo creo que esta forma de aclarar aspectos ya una vez clausurado la actividad probatoria, es un poco más sana y libera al juez del peso de parecer parcializado, ¿no? Le facilita el trasladar dudas a las partes a través de sus abogados para que estos argumenten lo que les convenga. Claro, ellos podrían no estar obligados a aclarar nada y en efecto ni siquiera aclarar nada, ¿no? Podrían no hacerlo, pero eso ya, digamos, o sea, yo voy como abogado y me pasa eso, pues me pregunta y si no respondo, mi cliente yo creo que lo pierdo en ese momento, ¿no? Entonces no convendría, digamos, para el ejercicio práctico. Por supuesto, esto también se complica si es que en esos casos donde no haya muchos abogados disponibles o no los haya simplemente, entonces aquí se complica un poco más, ¿no? Tal vez allí lo prudente sea evitar ese tipo de comentarios antes de sentenciar y simplemente plantearlos como un argumento usualmente orientado a la declaración absolutoria, si es que lo que vino más o menos dudoso fue la prueba y la hipótesis de cargo, y de repente condenatorio si es que lo que vino más o menos dudoso fue la hipótesis exculpatoria, ¿no? Por último, para no ser muy extenso, quiero tocar los últimos aspectos ya referidos a que, bueno, ya pasó, ya declararon, ya se practicó la prueba, todos los testigos vinieron. Ahora hay que valorar. Les pregunté incluso a las partes si es que cómo explicaban tal cosa, o cómo entendían ellos esta prueba, ¿no? Y ahora me toca a mí razonarla primero, ¿no? Valorarla. Y luego tendré que expresar ese juicio valorativo, ¿no? En la decisión, porque al final si lo que importa de cara al artículo 139, numeral 5 de la Constitución, es lo expresado en el texto de la sentencia, aunque yo razoné muy bien y no lo plasmé de esa manera, no valdrá nada lo que razoné, ¿no?
Dos cuestiones teóricas que en sí son transversales a todos los procesos. En teoría, se dice que hay ciertas garantías de certeza cuando el testigo víctima es el único testigo directo, ¿no?, de los hechos, y normalmente estos están recogidos en este acuerdo plenario 2/2005. Uno de estos, el primero, es la ausencia de móviles espurios deleznables, ¿no? Pero este aspecto es, digamos, por lo menos prejuicioso y, de hecho, falaz. Vamos a ver por qué. Eh, yo tengo a mi vecino que, digamos, es una hipótesis, nada más, no es algo hipotético. Está haciendo una construcción ilegal, ¿no? Ilegal, hace bulla, todo esto. Y un día, y por ende yo me ando enfadando porque tengo a mi hijo pequeño y no lo deja dormir porque mañana, tarde y noche hace bulla. Y entonces, obviamente, en mí no hay un sentimiento de cariño hacia él. Y un día veo que le está pegando, le está gritando, le está humillando a la persona que se queda a cuidar, ¿no?, su construcción, sus herramientas, todo eso. Entonces, yo odio a mi vecino, constructor ilegal, pero digo la verdad cuando digo que él ha humillado, ha golpeado a mí, bueno, a su cuidante, ¿no?, al cuidante de la construcción, ¿no? Entonces, el hecho de odiar no descalifica a una persona para declarar, no, no le quita veracidad a lo que dice. Lo mismo al revés, ¿no? O sea, pues me llevo muy bien con mi vecino, tiene todos sus documentos en regla, y sin embargo, o sea, tiene su licencia para construir, lo hace bien, en un horario adecuado, ¿no? O sea, no me perjudique en nada, ni a mí, ni a nadie de mi familia. Y un día me parece que era de noche, me parece que lo vi maltratando a alguien, igual al cuidante de la construcción, ¿no? Eh, yo no lo odio, pero lo que digo es falso, o sea, no era él, era otro, se parecía mucho, era su gemelo, ¿no? Entonces puedo no odiar y a la vez mentir, aunque yo crea sinceramente en lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces la ausencia de móviles espurios no es, digamos, un factor razonable de acuerdo de cara a lo que enseña la actual psicología del testimonio, ¿no? Entonces hay que tomarlo eso con pinzas. Otro tanto ocurre con la persistencia, ¿no? Por allí siempre se indica que hay que reiterar y reiterar los cargos de manera que eso les da mayor solvencia, ¿no? Es como cuando se dice que quien declara y lo hace vehementemente, es decir, sin titubear, sin dudar, mirando a los ojos, que no se puede, bueno, pero dice la verdad, ¿no? Ya, eso también puede ser entrenado una persona para decir esto, o puede provenir su recuerdo de una imagen que él se creó y que luego la reitera y la reitera, la reitera hasta a fuerza, hasta tal punto que se la crea a sí mismo, aunque nunca pasó, ¿no? Alguna vez un caso así sucedió aquí en Arequipa. En síntesis, fue en el centro, en la municipalidad provincial, hay cámaras de seguridad, ¿no? Entonces la parte agraviada decía que había ido a pagar su impuesto predial y al salir de un carro que pasó por la avenida principal donde están las cámaras, de ese carro bajaron sus vecinos, ¿no?, A y B. Y A y B fueron y le gritaron y además le pegaron, ¿no? La arrastraron, incluso dijo en su declaración. Y por eso, pues, empezó el proceso por faltas. Y, eh, pues, lo dijo una vez, dos veces, tres veces. Llega la actuación, la parte, en este caso pasiva, A y B, dicen, oye, pero están los videos que hemos recabado de la municipalidad del día y hora en el que nos has indicado como sus agresores, y ese día, a esa hora, una hora antes y una hora después de la hora que señala la parte agraviada, no para ningún carro, no para nuestro carro, con esta placa, no baja ni mi esposa ni yo, no estamos allí. Es más, de hecho, ese día estábamos saliendo de Arequipa y a esa hora estábamos pasando eh, por un pase peatonal donde me dan un ticket, este es mi ticket, acá está la cámara de ahí, donde estoy ahí yo con ella en el carro, ¿no? Entonces, esta persistencia, aunque se mantenga en línea de tiempo ininterrumpida y sea así fuertemente, vehementemente señalada, también puede dar lugar a este tipo de problemas, ¿no? Cuestión distinta ocurre, en cambio, con la corroboración o verosimilitud. Este criterio siempre, digamos, es que en general los testimonios no es que sean
verdaderos o falsos, sino que son más o menos creíbles en función de cuán corroborados externamente se hallan. Esto recientemente lo dice así, por ejemplo, Víctor de Paula Ramos, en Brasil, un muy bonito libro que publicó Marcial Pons, me parece que en el 2010. Y antes, hace un poquito más de un siglo, Carl Joseph Anton Mittermeier decía que la garantía de fiabilidad de cualquier prueba, no solo testimonial, es su perfecta corroboración con otras fuentes de prueba independientes, ¿no? Entonces, eso sí, ese criterio siempre es el que se maneja, digamos. Luego tengo que pasar este dato curioso de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Español y vamos directo a lo que ya una vez que tenemos identificados que estos criterios por ahí podrían no servir mucho, salvo el último. Entonces hay que hacer algo en la motivación al decir, ¿no? Primero es ser congruente con lo que ha sostenido la parte, y esto se explica claramente porque si el proceso es un diálogo, es una dialéctica entre dos posiciones, una tesis y una antítesis, y yo como juez tengo que dar una síntesis, tendré que escuchar y responder a lo que sea que hayan planteado en la tesis, luego en la antítesis, y seré congruente a ese objeto delimitado por las partes como objeto del proceso, objeto del debate, ¿no? Punto fundamental es eso. Razonabilidad, que algunos le llaman completitud o exhaustividad de la motivación, se refiere a dos cosas muy esenciales, ¿no? Primero, respeto al contenido jurídico del ordenamiento jurídico, vale decir que se aplique el derecho que corresponda a los hechos que estén probados como tales, ¿no? De acuerdo a las fuentes y medios de prueba que han sido actuados en el juicio. O sea, no vale inventarse, ¿no? O sea, sujeción a la ley y sujeción a las pruebas, en buena cuenta la razonabilidad y su expresión de manera clara, sobre todo clara, ¿no? Una pauta que podría servir para esto y que se aplica bastante en España, no es que sea FAM, tienen cosas interesantes y cosas que no, es, es esta del apartado de hechos probados. De hecho, nuestro artículo 394, numeral 3 del Código Procesal establece, nos señala que efectivamente hay unos actos, hay un apartado luego de, con el que inicia la decisión, que son los hechos probados. Se probó A, B, C, ¿no? Esto es tremendamente útil, ¿no? Porque para el juez, el juicio jurisdiccional que tiene que hacer, tiene que tener una parte fáctica y una parte jurídica. Entonces ya tienes claro qué es lo fáctico que has de subsumir. Entonces, si lo tienes claro, también es más claro fundamentarlo, ¿no? Los procesos penales, a diferencia de los civiles, un 85% de casos o quizá 90% de casos, la discusión principalmente es fáctica. Entonces ya tienes, si sabes cuáles hechos vas a declarar probados, ya sabes, ya tienes el 90% de la decisión, ¿no? Eh, es útil, nuestro código lo manda, pero bueno, en la práctica muy pocas decisiones, muy pocos órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia, sean unipersonales, colegiados o salas inclusive, muy pocos órganos jurisdiccionales cumplen con señalar estos son los hechos probados. Pero es muy útil, tremendamente útil. Facilita la actividad de motivación y facilita el control en la apelación, ¿no? A la vez que a las partes les facilita el acceso al recurso. O sea, es una herramienta bien útil. Por último, quisiera hacer mención solamente a un caso, un supuesto hipotético. Digamos, una persona es agredida por su compañero sentimental, qué sé yo. No hubo un tema de sometimiento, nada de esto, sino que es simplemente una lesión, una falta. O sea, quiero decir que no es un asunto vinculado a un contexto coercitivo. O sea, no es violencia contra la mujer, sino simplemente se pelearon por un tema de, digamos, herencia, sucesiones, o algo no. Ya, esa es la idea. O sea, no es violencia contra la mujer, simplemente falta lesión. ¿Ya? Y esta persona, al ser agredida, el hijo de esta persona, digamos, de Carmen, en este ejemplo, sale de la casa, se va a la calle, niño menor, y encuentra un patrullero. Este patrullero le comenta, el patrullero pues lo lleva a su casa y carga con Ernesto, que sería el agresor, lo lleva a la comisaría, ¿no? Digamos que este Ernesto luego es dado en libertad, dejado en libertad por un policía el encargado de los detenidos. Y
no consta que haya ingresado ni nada. Entonces el fiscal, claro, no es un caso para faltas, pero digamos, me va a servir para ilustrar algunos aspectos de la motivación. El fiscal en su momento procesa a ese policía porque dice, oiga, usted lo que ha hecho es ayudar a que esta persona eluda la acción de la justicia. Usted ha entorpecido la acción de la justicia. Usted ha encubierto personalmente a esta persona, ¿no? Hace un instante les señalé que esos criterios del 2005 podrían no ser tan buenos. Bueno, que también me sirve para indicar algunos otros criterios que sí podrían servir, ¿no? Entonces, tenemos este dato, que es la premisa menor del silogismo de esa parte, para ver si es que le creemos o no a Carmen. Y vemos que esa sería la declaración de ella, ¿no? Ingresé, me entrevisté con un señor ahí en la comisaría, era un policía, no sé su nombre, y él me dijo que sí, en efecto, un patrullero ingresó trayendo a Ernesto a la comisaría y, bueno, luego lo vio salir, ¿no? Eso es lo que me dijo el patrullero. Ese comisario, perdón, ese policía que está en la comisaría, ¿no? Entonces, aquí el asunto es que un juez podría decir, y bueno, tengo que decirle si es que le creo o no le creo. Entonces, bueno, yo creo que, dirá el juez, si declara el testigo y solo se refiere a cosas muy, muy generales, ¿no? En cuanto al entorno en el cual habrían sucedido los hechos que esa persona vio o presenció, por ejemplo, quiénes habrían estado allí, con quiénes habrían interactuado, quién le habría dicho esto. Entonces, si solo me da datos así muy vagos, bueno, el testigo me estará presentando un relato que será descontextualizado y como tal, por eso el hecho de ser descontextualizado me implicará que hay razones plausibles para no creer o para decir que es falso, aprendido, memorizado, pero está diseñado con el propósito de engañar al tribunal, ¿no? Entonces, digamos, esta será la premisa mayor, la máxima experiencia que habrá construido el juez. Puede decir, no, dice la verdad, me quiere embaucar, ¿no? Y la tesis será, la conclusión será, bueno, el testimonio de Carmen es un relato descontextualizado que por ser tal da lugar a estimar que está aprendido, inventado, ¿no? Entonces, si así nada más se presenta el razonamiento, uno diría que está, digamos, fuera del fondo, ¿no? Digamos que uno diría que está eh, bien, es un argumento, digamos, bien presentado, es solvente, pero podrían pasar algunas cosas extrañas que atañerían a la motivación, ¿no? Por ejemplo, podría ocurrir que Carmen no haya señalado eso, o sea, sí declara, pero no ese contenido, o sea, sí identifica quién es el policía. Entonces, en ese supuesto, cuando hay el problema acá, en cuanto a las bases, o sea, las pruebas, los datos específicos, únicos, entonces allí estaremos ante un supuesto de lo que la queja excepcional 113-2020 Lima, del 22 de abril de este año, identifica como una motivación falseada. O sea, hay la declaración, pero ese no es el contenido, ¿no? También podría ocurrir que eh, Carmen no declara, y el juez, digamos, se le inventa. Esto es un supuesto muy, muy jalado de los cabellos, pero en ese caso será un supuesto, un caso de motivación fabulada, está inventándose, o sea, esa prueba no existe, ¿no? Y eso, por ende, servirá para restar el peso argumentativo a todo este argumento. También podría ocurrir otra cosa, referida a que, por ejemplo, el testimonio de Carmen sí está corroborado porque había una cámara al frente de la comisaría, al frente de la cochera por donde ingresa el vehículo, el patrullero, y vieron cómo de allí bajó enmarrocado su esposo, ¿no? Y fue ingresado a la comisaría. Entonces, ahí está una salvedad. Y esa prueba sí existió, pero el juez no la motivó. En este caso se tratará también, siguiendo esta misma queja, esta ejecutoria contenida esta queja excepcional, se tratará de una motivación omisiva de prueba decisiva. O sea, esto sirve para decir que el hecho sí se probó, o sea, que sería un hecho probado, ¿no? También sería una motivación incompleta o parcial, porque en el supuesto que vemos en este casito, en esta pequeña declaración, que es la única que examinamos acá, no se dio razones para negarle mérito a esa cámara, no a ese video. También podría ocurrir que no se indica por qué esta máxima de la experiencia del juez, ¿no? La contextualización de los relatos, tendría que ser operativa, aplicable, ¿no? Entonces el juez, si es que no existe este respaldo argumentativo de esa garantía,
que permite el paso de las bases a la tesis, será una motivación insuficiente, incompleta, por precisamente no señalar por qué le creemos, ¿no? ¿Por qué le creemos? Entonces, usted no le dice, pues, una Doctor motivación. Delgado, a ver si vamos acabando, estamos ya corriendo el tiempo. Sí, ya estoy a un segundo nada más. Bueno, claro, este respaldo hoy por hoy, tal y como está el avance de la psicología del testimonio, bastaría con señalar que hay uno de los criterios planteados por esta ciencia, que es ciencia, que como tal guía el juicio de valoración de los testimonios, y uno de esos criterios es el de la contextualización del relato. Hoy por hoy esto bastará, ¿no? Pero por allí algún juez, digamos, tendría miedo a solamente decir eso, entonces tendría que hacer de nuevo el desarrollo. Para llegar a esta misma conclusión, tendría que partir desde la ley 158, numeral 1 del Código Procesal Penal, hasta justificar toda esa garantía. Bueno, esto ya no alcanzo a explicarlo, pero en general estos cuadritos son Stephen Toulmin, profesores americanos. Está publicado en Palestra y en general aluden a los casos en los que cómo se estructura un argumento y cómo fallan estos, ¿no? Eso más o menos trata esos aspectos y con eso no sé si es que tengan alguna inquietud, duda o criterio en contra que quieran participarme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Delgado. Vamos a tener las preguntas por parte del doctor Helio Paredes Infanzón. Ya está dispuesto su micrófono. Doctor, tiene la palabra. Muy bien. Bueno, doctor, agradecemos su excelente exposición, pero sin embargo, por la brevedad del tiempo, que quería hacer unas preguntas de ámbito más que todo de política criminal. Uno como magistrado, generalmente en mi persona, que vemos sala laboral permanente, pero por una parte también mucho tiempo dedicado a nuestra sala, es sala penal liquidadora. Y hay un tema que generalmente preocupa, es en el ámbito de la criminalidad, respecto al artículo 444 del Código Penal, en donde manifiesta pues que tanto en el hurto simple y el daño, para ser considerados como faltas, no debe sobrepasar a una remuneración mínima y vital, en este caso 930. Esto ha sido de alguna manera cuestionado por la población, porque fácilmente una persona, yo puedo tener un celular y pasa un amigo de lo ajeno, con astucia me sustrae el celular y al final eso va a ser considerada por una falta, porque el bien no sobrepasa la remuneración mínima y vital. Y esto ha generado en que en la criminalidad, que últimamente está muy alta en el país, no hay una zona, no hay un solo lugar del país en ciudades urbanas y hasta en la zona rural donde la delincuencia, más que todo patrimonial, se ha incrementado. ¿Cuál sería su opinión de usted en la cual que algunos académicos y también la propia población, hasta la propia policía, ha indicado de que debería considerarse que ese tope de remuneración mínima para ser considerado falta y no ingresar como delito, porque desean que ser considerado como delito en base al monto, debería ser disminuirse. Consideran que debe ser de repente 200, 300, 40, 400 soles, pero no sobrepasar la remuneración mínima vital, porque también tenemos que hay gran parte de la población también, algunos en las zonas rurales utilizan, o personas, ¿no?, que utilizan celulares pues que no pasan de los 100, 200 soles, aquellos que no tienen pues su smartphone, pero en concreto es un bien. Esa es una pregunta. El otro tema es respecto a la prisión preventiva. Como usted manifestó, el artículo 440, inciso 2, establece pues, que en el tema de faltas las sanciones son pena limitativa de derechos y multa, y en los casos los reincidentes y habituales, prisión preventiva. Sobre esos dos temas, doctor. Y sí, para la prisión preventiva se utilizarían los mismos parámetros que ha mencionado
la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Si uno es juez de paz letrado, esos mismos parámetros lo debe considerar, motivar para en el caso de disponer una prisión preventiva. Solamente eso, doctor. Agradezco por su respuesta. A usted, doctor, gracias por los interrogantes, mejor. En relación con lo primero, 186 y 444. Bueno, eso de hecho ya está resuelto por la Corte Suprema, no tengo a la mano el acuerdo plenario. Bueno, pero en síntesis, este acuerdo plenario señala que si es que concurre alguna circunstancia agravante, esto de un hurto, que sea celular de 500 soles, pero digamos fue desarrollado durante la noche, esta agravante subjetiva que implica para la persona que comete esta infracción, una suerte de ventaja, una suerte de plus para salvaguardarse. Entonces el hecho ya es más gravoso, sí, tiene un mayor contenido injusto y por ende, aunque cueste 500 soles, 300, 400 soles el celular, tendría que ingresar como delito y no como falta, ¿no? Otra opción podría ser también, si es que es una persona que se dedica continuamente a esto, la reincidencia y la habitualidad, eventualmente también un delito continuado, o incluso un delito más, así es que son una infracción más, ¿no? Si es que pudiera o existiera la posibilidad de disminuir ese tope mínimo de una remuneración, yo creo que claro, de acuerdo a nuestro país, nuestra realidad, sí sería factible, ¿no? Porque si no genera una sensación, digamos, fea. Una persona en nuestro país se puede esforzar mucho por tener un celular más o menos modesto que le permita a sus hijos el acceso a las clases, ahora que todo es virtual, o él mismo trabajar por esta virtualidad, así como nosotros acá. Entonces, para él, aunque cueste 200, 300 soles, es un bien preciado para él, le implica, le afecta mucho, ¿no? En demasía la pérdida. O sea, ¿qué va a hacer con el niño cuando diga, papá, quiero entrar a clases? No vas a poder, hijo, me han robado, me han quitado, ¿no? Y allí en la comisaría me han dicho que esto se va a falta, no se va a un proceso penal común, ¿no? Entonces, sí, puede generar ese sinsabor. Y para contrarrestar ello, yo estaría, sí, de acuerdo, porque en nuestra realidad, digamos, grandes ingresos, grandes posesiones, grandes bienes, no debería ser un motivo para dejar desprotegidos a aquellos que son más, digamos, más débiles en cuanto a protección, que necesitan una protección reforzada, ¿no? Sobre todo en ese tema tan crucial de la seguridad ciudadana, ¿no? En cuanto a la prisión preventiva, señalé que sí, creo que prisión preventiva solo tiene el nombre, entonces no es que en efecto el juez vaya a hacer todo el análisis que se hace, ¿no?, en una audiencia de prisión preventiva en un proceso común, ¿no?, ante un juez de investigación preparatoria. Por ende, creo que de hecho esos parámetros del TCE y de la Corte Suprema, y que también están en toda la doctrina, no son imposibles de cumplir, ¿no? La sospecha fuerte de un delito, de entrada no se puede porque no se habla de un delito, sino de una falta. Una grave escala punitiva, peligrosismos procesales, ¿cuáles habrá si no señala nada el código? En este caso me parece que el código es bastante ambiguo y esa ambigüedad tendría que ser resuelta, digamos, en favor de la parte, en este caso, a quien se cortaría la libertad, ¿no? A quien se le recortaría la libertad. Por eso creo que el parámetro, haciendo una analogía legal, sería la constitución de las 48 horas máximo, y simplemente sería el trámite de dar un oficio para ordenar una detención hasta que se te ponga al juzgado a derecho para instalar, ¿no? Eso sería en relación con aquello de la prisión preventiva, doctor. Muy bien, doctor. Cedemos la palabra al licenciado Richard. Muchas gracias, doctor Sergio, por esa información. Muchas gracias también al doctor Dante Gustavo Delgado Alata por esta importante conferencia que nos ha brindado el día de hoy. Ya tenemos en nuestra sala a la doctora Ángela Paola, con quien también vamos a conversar el día de hoy, con un tema también de singular importancia, toda vez que en el tema penal es importante mantenernos actualizados. La doctora Ángela Paola Orihuela Arroyo nos va a disertar el tema el proceso por faltas en el Código Procesal Penal. La doctora Ángela es fiscal adjunta provincial del Distrito Fiscal del vecino departamento de Pasco. Ya tenemos en nuestra sala a la doctora Paola
por igual, así que pedimos que pueda activar su cámara para que podamos ya establecer esta conversación. Doctora, bienvenida a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho a través de este mecanismo de conferencias virtuales. Bienvenida, doctora. Doctor, muy buenas tardes con todos los presentes. En primer término, agradecer al doctor Miguel Guamaní Chávez, presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, así como al doctor Helio Paredes Infanzón, presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho por la presente invitación. Me siento muy dichosa de poder participar y aprender de ustedes y de una u otra manera poder discernir algún conocimiento de respecto al tema proceso de faltas en nuevo Código Procesal Penal. Bien, ingeniero, no sé si me podría ayudar con las PPTs, por favor, para iniciar. Sí, bueno, en breve ya lo estamos compartiendo. Ahora sí, doctor. Bien, una vez más agradeciendo a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho por la invitación realizada. En este momento mi persona va a poder discernir respecto al proceso por faltas en el Código Procesal Penal. Para ello es importante poder señalar que nuestro Código Penal, nuestra legislación peruana, comparte un sistema bipartito. En este caso, es decir, reconoce las infracciones penales en dos términos, tanto delitos como faltas. Este criterio también ha sido compartido o de manera afiliada al sistema español. Es así que el Código Penal en el artículo 11 del Código indica de manera taxativa, concreta, que los delitos y faltas son las acciones o omisiones dolosas o culposas penadas por ley. Sin embargo, quizás para muchos nos quedará en este concepto muy diminutivo, de manera que no pueda cubrir nuestras expectativas, pero para ello se tiene que tener en consideración la doctrina que existe respecto a las definiciones tanto del delito como de la falta, sobre todo sobre la falta, porque hay poca doctrina en todo caso de que pueda definir ella. Para ello, sería importante citar en este momento a lo que indica el Jiménez de Sousa, citando a Dorado Montero, que indica que la falta no es otra cosa que el delito venial y por consiguiente, entre ella y el delito propiamente dicho, indica que no hay diferencia cualitativa. Asimismo, tomando en consideración lo manifestado por el doctor San Martín Castro, quien afirma que las faltas son simples injustos menores en relación con los delitos. No hay entre ambas diferencias cualitativas, pues sus elementos son exactamente iguales, pero como quiera que las faltas conciernan sanciones más leves y están referidas a vulneraciones a bienes jurídicos de menor intensidad, por así decirlo, es el caso tratarlas distintamente en función a la simple diferencia cuantitativa. Entonces, aquí ya podemos observar de los dos conceptos indicados en doctrina por los ya mencionados, que sí, ¿no? Coinciden en que sí existe, en que hay una diferencia solamente cuantitativa entre el delito y la falta. Para ello sería bueno traer a colación lo que indica el artículo o las faltas contra la persona y las faltas contra el patrimonio. Si bien es cierto, también hay delitos contra el patrimonio y delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. La diferencia entre estos delitos, entre el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, con la falta contra la persona, es exactamente la cuantificación de la incapacidad médico-legal o la atención facultativa que se le otorga o que el médico legista otorga a la parte agraviada. Es decir, en faltas tiene que llegar hasta una atención facultativa de 10 días. Si sobrepasa esto, es decir, de 11 días a más, ya vendría a ser un delito. Lo mismo pasa en los delitos contra el patrimonio y faltas contra el patrimonio. Los dos delitos merecen una sanción punitiva.
Sin embargo, se diferencian toda vez de que en las faltas contra el patrimonio, como ya se ha indicado y como la norma lo prevé, es necesario para que se configure delito de que el bien sustraído tenga un mayor superior a una remuneración mínima vital, en este caso de 930 soles. Al no concurrir ello, se estaría netamente llevando un tema o configurando un tema de falta. Sin embargo, con lo ya indicado, si bien es cierto existe una diferencia cuantitativa, consideramos de que las faltas encierran un concepto mucho más amplio y no solamente se le debe de considerar como simples delitos veniales, teniendo también en acotación lo ya indicado por el doctor Paredes, quien indica de que es cierto, en la sociedad, en nuestra actualidad, estos delitos de faltas contra el patrimonio son del día a día. Entonces, si solamente los venimos llevando como hasta ahora, considerándolos simples faltas veniales, por eso existe también este tipo de delito que hasta el momento no se puede controlar. Sin embargo, como ya lo he indicado, este criterio no ha sido tomado pues por parte del legislador peruano, ¿no? Entonces, solamente las ha considerado como delitos menores sin mayor gravedad. Asimismo, debemos indicar, siendo un pequeño un retroceso, por así decirlo, o teniendo como antecedentes, el proceso de faltas en nuestra legislación se ha encontrado legislado desde el siglo XIX en el Código de Procedimientos Penales de 1863, así como el Reglamento de Jueces de Paz. Asimismo, en el tratamiento en el Código de Procedimientos de Materia Criminal y en el Código de Procedimientos Penales, Código de Procedimientos Penales y en el nuevo Código Procesal Penal. Debe de resaltarse que las normas sobre su tramitación dentro del ordenamiento objetivo siempre han sido muy breves. Por lo mismo, el nuevo Código Procesal Penal solamente se encuentra previsto desde el artículo 482 al artículo 487. Entonces, solamente le brindan unos pocos articulados al proceso respecto a las faltas. Para ello, debemos indicar respecto a que el nuevo Código Procesal Penal, bueno, por así decirlo, nuevo, ¿no? Aunque ya a nivel nacional el Código Procesal Penal se encuentra vigente, ¿no? A nivel nacional. Este nuevo código, por así decirlo, presenta un nuevo modelo de proceso acusatorio garantista con rasgos adversariales. Sin embargo, como en el antiguo código, como ya he indicado, el articulado que le brindan al proceso de faltas es corto, motivo por el cual considero de que existen vacíos legales a fin de poder hacer de este proceso un proceso eficaz y no solamente un proceso que quede en la norma adjetiva. Por ello, tenemos que tener en consideración que las faltas, como ya se ha indicado, se encuentran de manera exclusiva de competencia de los jueces de paz letrados. Sin embargo, también en el artículo 482 del Código Procesal Penal se le reconoce competencia a los jueces de paz no letrados, siempre y cuando estos sean autorizados por la Corte Superior de Justicia. Entonces, ante ello, y teniendo en consideración también de que en los lugares alejados, como en centros poblados, en anexos, en caseríos, no se cuenta con la presencia de jueces de paz, pues los jueces de paz letrados asumirían esta competencia respecto a las faltas. Aquí me gustaría detenerme un poco, toda vez de que es importante, ¿no? Porque indican de que el juez de paz es el juez de paz letrado es el que tiene competencia respecto a las faltas y que esta puede ser por conocimiento de un informe policial o por conocimiento de la parte. Sin embargo, la realidad no nos conlleva a ello, porque siendo sinceros,
la población desconoce respecto a la tipificación, a las consecuencias, al proceso de faltas, toda vez de que el ciudadano, al ser víctima de algún delito, definitivamente va a concurrir a la Policía Nacional del Perú o en todo caso al Ministerio Público a poner conocimiento del acto presuntamente delictivo. Entonces, ante ello, lo que esperan ellos es una justicia, ¿no? Que se le otorgue tanto una pena a la parte acusada y una reparación civil para fin de poder subsanar los daños que le ha causado. Entonces, la realidad es esta: el poblador o el ciudadano que es víctima de un delito, por ejemplo, el de patrimonio, lo que va a concurrir es a la policía a poner conocimiento del hecho delictivo. De ello, el policía, porque tampoco el nuevo Código Procesal Penal al policía o al efectivo policial es un órgano auxiliar del Ministerio Público, entonces no puede calificar, comunica al fiscal, el fiscal hace las diligencias urgentes y inaplazables, y ante ello pues se pide la acreditación del bien sustraído, ya sea con una boleta, con una declaración jurada. En muchos casos los fiscales disponen, ¿no?, que se ponga en conocimiento a los juzgados. Sin embargo, cuando no cumplen con esta disposición de poder acreditar el bien sustraído, lo que ocurre es de que tiene que pasar sí o sí a la fiscalía, a fin de que aperturar una investigación preliminar en el lapso de 60 días, obviamente sí, pudiendo pronunciarnos con antelación, ¿no? Si es que se lleva a cabo todas las diligencias, y de acuerdo a ello, ya podríamos derivar, la Fiscalía podría derivar al Juzgado de Paz, o en todo caso se archiva y se deja salvo el derecho de la parte agraviada a fin de poder presentar, ¿no?, los actuados al Juzgado de Paz. Entonces, y algunos simple y llanamente al obtener el archivo dejan sin más acción, y obviamente el delito no queda sancionado, en este caso la falta, porque las faltas que establece el Código Penal, todas se encuentran sancionadas. Entonces, a manera muy personal, apreciaría de que quizás debemos mejorar en el tema de insertación a la población respecto a las faltas. ¿Para qué? Para que estos delitos no se puedan quedar impunes. Perdón, para que estas faltas no se puedan quedar impunes y sí realmente puedan ser merecedoras de una sanción, las mismas que establecen el Código Penal. Entonces, ante lo anteriormente dicho, se puede desprender de que el Ministerio Público en el proceso de faltas no tiene mayor injerencia directa, toda vez de que sí se lleva a cabo, que sí puede tener conocimiento, y cuando se detecta o se reúne el elemento de convicción donde acredita que este bien es menor o tiene un valor de menos de 930 soles, definitivamente se va a tener que derivar a al Juzgado de Paz Letrado. Ahora, también es importante poder ver o tener conocimiento de que los fiscales, si bien es cierto, aperturan las investigaciones, toda vez de que el mismo Código Penal respecto a faltas contra el patrimonio indica de que estas, si ocurriesen con algún agravante, va a ser considerada como delito. Entonces, en la secuela de la investigación se va a poder desvirtuar o en todo caso probar si es que ha concurrido o no un agravante a fin de que sea considerado delito o falta. Entonces, definitivamente si la población tendría en consideración de que es una simple falta, yo he tenido, por ejemplo, ciertos casos donde un ciudadano entra a una bodega, sustrae un shampoo, la dueña de la bodega va a la comisaría, hace la denuncia, entonces, y ha tenido que llegar hasta la fiscalía toda vez de que
para poder visualizar en los videos de que si fue, realmente realizó la sustracción solo, fue en compañía de otra persona, a fin de poder desvirtuar de que se pueda generar algún agravante que establece el Código Penal. Entonces, ya queda claro respecto a la competencia, que es exclusiva de los jueces de paz letrado, así como los jueces de paz. Respecto a la denuncia, también ya lo he indicado, el artículo 483, numeral 1, indica que la persona puede denunciar ante la Policía Nacional del Perú o dirigirse de manera directa al juez, comunicando el hecho. Sin embargo, aquí también nos podríamos quedar un momento, toda vez de que, claro, la persona agraviada en el delito contra las personas puede ser lesiones, tanto lesiones psicológicas o lesiones físicas, va a poder tener ese derecho de poder ir a denunciar, porque es la persona agraviada. Y respecto a las faltas contra el patrimonio, de la misma manera. Sin embargo, los delitos contra las buenas costumbres o contra la seguridad pública, la tranquilidad pública, son faltas que quedan en el área toda vez de que el Código Procesal Penal no indica, ¿no? Si podríamos complementar con otra norma, obviamente podría ser cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho delictivo. Asimismo, debemos de tener en consideración que también el Ministerio, se tenga en consideración que el Ministerio Público, si bien es cierto, es el titular de la acción penal, sin embargo, el legislador peruano ha dejado atrás, sin darle competencia, ni mucho menos función respecto a las faltas. Respecto al inicio del proceso y de la situación a juicio, si bien la norma contempla en el artículo 483, el numeral 2, que el juez puede considerar que el hecho constituya falta y que la acción penal no haya prescrito, porque hay que tener en consideración de que para que la falta prescriba, tiene que pasar 1 año. Cuando son reincidentes o habituales, 2 años. Entonces, cuando ya el juez pueda indicar o pueda ver de que existe una falta de indagación respecto a los hechos que se le atribuye al acusado, podrá remitir la denuncia a la policía a fin de que éste efectúe las investigaciones que se requieran a fin de poder determinar la responsabilidad penal del acusado. Entonces, aquí podríamos ver, ¿no?, de que el juez en este caso ya va a sustituir la actuación del fiscal, toda vez de que va a ordenar a la policía a fin de que lleve actos de investigación, lo cual sucede en el Código Procesal Penal respecto a delitos. Nosotros como Ministerio Público, como titulares de la acción penal, y teniendo en consideración que la Policía Nacional del Perú es un órgano de apoyo, sí, en algunas oportunidades la policía nos pueden ayudar, la DIVINCRI, la DERINCRI, de acuerdo a las áreas especializadas, a realizar ciertas diligencias. Entonces, aquí ya el fiscal no es el que va a ordenar, sino el que ordena es el juez de paz letrado, a fin de que la Policía Nacional del Perú pueda realizar algunos actos de investigación, ¿no? Entonces, toda vez a fin de que el juzgador, el juez, pueda tener mayor convicción respecto al hecho que se le imputa al acusado y poder dictar una sentencia acorde al hecho delictivo, y a fin también de poder dictar una reparación civil que pueda reparar los daños ocasionados a la víctima. Sin embargo, en la norma procesal no se indica el tiempo en que debería de remitirse los actuados a la policía a fin de que realice diligencias. Entonces, en este articulado podemos ver un vacío legal
respecto a ello. Sin embargo, teniendo en consideración que es falta, es una acción de faltas, y que teniendo en consideración que en la investigación preliminar de delitos se da o se apertura las diligencias por el lapso de 60 días, siendo prorrogable. Entonces, ante ello también consideramos de que esto también debe ser de igual manera, ¿no? De que se debe dar un tiempo prudencial, quizás de 15 o 20 días, a fin de que se pueda realizar las diligencias, a fin de esclarecer el hecho imputado. Recibido ya el informe policial, con las indagaciones que ha realizado el mismo, según el artículo 483, numeral 3, indica que el juez ya tendrá un cabal concepto de los hechos, el tipo de falta, la vinculación del imputado con los hechos, que el delito o la acción penal no haya prescrito, que es vital. Ante ello podrá dictar un auto de citación a juicio. En este auto de citación a juicio debe de observar el juzgador lo señalado en los artículos 353 y 354 del Código Procesal Penal, es decir, identificar plenamente al imputado, indicar de manera exacta la falta que se le atribuye, los agraviados, los medios probatorios que se deben actuar en la audiencia y, en todo caso, la fecha de juzgamiento. Tenemos que tener en consideración que, siendo faltas, se debe llevar a cabo la audiencia de manera inmediata y solamente pues en un día, siendo que ésta se pueda suspender hasta por 3 días, con motivos definitivamente justificables. Es así que la norma procesal en el artículo 483, numeral 4, indica que la autocitación a juicio puede acordar la celebración inmediata de la audiencia, apenas recibido el informe policial, siempre que estén presentes el imputado y el agraviado. Ello quizás sea posible en las zonas urbanas, ¿no? Sin embargo, en las zonas rurales a veces no es posible la presencia de ambas personas, por lo que el juzgado de paz letrado podría también, ¿no?, poder notificar a las partes a fin de que puedan concurrir para que puedan participar de la audiencia de manera inmediata. Finalmente, en el caso de no puede realizarse la audiencia de manera inmediata, la norma procesal ha señalado en el artículo 483, numeral 5, que se debe fijar una fecha más próxima para la celebración del juicio, en el cual se debe citar tanto al imputado, al agraviado y a los testigos, si es que estos hayan sido indicados en el informe policial o, en todo caso, ofrecidos por la parte agraviada. Respecto al inicio de la audiencia, tenemos que tener en consideración que una de las características del proceso penal es la oralidad, lo cual ha marcado, ¿no?, este nuevo Código Procesal Penal. Entonces, es así que el artículo 484 va a establecer la forma que se va a realizar la audiencia. Como ya les venía diciendo, la misma que si no se pudiera llevar a cabo en una sola sesión, esta se podría suspender hasta por 3 días. De dicha manera se permite que el imputado, que si no cuenta con un abogado, se le podría asignar un abogado de oficio de la defensa pública a fin de que lo pueda asistir. Todo ello a fin de poder garantizar el derecho de defensa en el proceso del acusado, de poder ser asistido en todo momento de un abogado en todo caso de su libre elección o de la defensa pública. Asimismo, también se permite la presencia del agraviado, también con un abogado si es que lo considera necesario. Sin embargo, tanto en delitos como en faltas, no se establece la obligatoriedad de que la parte agraviada cuente con un abogado. Sin embargo, si es que ellos quisieran, podrían tener abogados
y también está dentro de su potestad constituirse en actor civil o no en este tema en delitos, ¿no? Si es que no lo considera necesario, en tema de delitos, el fiscal asume también la potestad de pedir una reparación civil. Sin embargo, en faltas no, ya que será el juez el que va a indicar el monto de reparación civil que va a imponer respecto al hecho delictivo. Entonces, teniendo en consideración que el desarrollo de la audiencia es el más simplificado, el artículo 484, numeral 2, indica que el juez detalla al procesado los cargos en su contra. Obviamente no se establece una acusación. Sin embargo, esta se basa en el informe policial o en todo caso en la denuncia que presentará la parte agraviada. Después de ya poder indicarle al procesado cuáles son los cargos que se le atribuye, el juez va a poder instar a una conciliación entre las partes. Si estas arriban a dicha conciliación, podrían homologarse por acta. Sin embargo, también podrían presentar una transacción extrajudicial a fin de poder se pueda sobreseer la causa, ¿no? Si bien es cierto, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 64, el juez de paz esencialmente es un juez de conciliación. Asimismo, el artículo 185, inciso 1 de la misma, señala que la facultad de los magistrados es propiciar la conciliación. Empero, en el proceso de faltas, seguido ante el juzgado de paz letrado, indica, ¿no?, que no es de aplicación esa facultad cuando la naturaleza del proceso no lo permita. Entonces, ante ello, el juez de paz letrado se encontraba antes con el Código de Procedimientos Penales atado de manos. Sin embargo, con ese nuevo Código Procesal Penal sí existe y sí se le da la facultad al juez para que pueda llevar a una conciliación. Toda vez tenemos que tener en consideración que tanto en la Fiscalía como que la norma procesal penal ha podido establecer en su norma objetiva mecanismos de solución alternativas antes de llegar a juicio, ¿no? Eso es en la parte del Ministerio Público, pero llegando a juicio también se puede arribar a ciertos actos de conciliación, como el principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio, entre otros. Pero en el tema de faltas, el juez sí puede instar a una conciliación, la misma que puede ser arribada por parte de tanto de la parte agraviada como de la parte acusada. Sin embargo, si a pesar de ello, tanto la parte agraviada como la acusada no llegaran a conciliar, el juez preguntará al acusado si se encuentra o si admite su culpabilidad. Si aceptara los cargos y no existe necesidad de actuar otras pruebas, inmediatamente el juez emitirá la sentencia correspondiente. En ese acto se puede pronunciar de manera verbal y en el lapso de 2 días de plazo, poder emitir la sentencia correspondiente de manera escrita. Sin embargo, cuando el procesado o cuando el acusado no admite los cargos que se le atribuye o que la parte agraviada le atribuye, la norma indica, ¿no?, que se deben efectuar los interrogatorios, tanto el procesado como el agraviado, y sobre todo la actuación de los medios probatorios que hubieran presentado las partes, teniendo en consideración la brevedad y la simpleza del proceso. Es decir, que se debe de realizar en un día o en todo caso prorrogarlos hasta 3 días. Entonces, la audiencia no debe exceder de 2 sesiones. Finalizada ya la actuación de las pruebas, se va a recibir los alegatos orales de cada parte, para así el juez pueda tener en cuenta lo indicado por ellos y que éstas se basen en lo señalado en el artículo 390 y 391 del Código Procesal Penal respecto a alegatos finales, y para ello que el juez pueda tener mayor certeza y poder dictar una sentencia de acorde a derecho. Las medidas coercitivas que el Código Procesal Penal indica respecto a las faltas, indica en el artículo 485 del Código Procesal Penal
que solamente puede dictar mandato de comparecencia sin restricciones, es decir, comparecencia simple, ello teniendo en consideración la naturaleza del proceso y la brevedad del mismo. Y en los casos de resistencia, concurrir a la audiencia, se ordenará, si fuera necesario, la prisión preventiva hasta que culmine la audiencia, la que se realizará de manera inmediata. Justo el doctor que precedía mi exposición indicaba respecto a la prisión preventiva, y obviamente es un término que, si bien es cierto, ya se encuentra también utilizado en el Código Procesal Penal, no tiene los mismos requisitos que ha establecido la Corte Suprema de Justicia. Simple y llanamente, como indica, y la norma en esta parte también quizás no es tan clara, pero indica que solamente se realizará hasta que culmine la audiencia. Entonces, teniendo en consideración que la audiencia no podría pasar 2 sesiones, sería por 48 horas que podría estar el acusado a fin de que se pueda llevar a cabo de manera inmediata la audiencia. Entonces, no es que el fiscal, o en este caso, bueno, porque respecto a los delitos, el fiscal es el que pide el requerimiento de prisión preventiva. Sin embargo, en las faltas, no, el que ordena la prisión preventiva es el juez, pero solamente hasta que culmine la audiencia, a fin de poder asegurar la presencia del acusado, en este caso del procesado, en la audiencia, ¿no? Los recursos impugnatorios. Una vez ya el juez de juzgado de paz letrado emitida la sentencia, y acorde al artículo 486 de la misma norma procesal, indica que sí procede el recurso de apelación contra la sentencia emitida por el juzgado de paz letrado, la misma que será vista por el juez penal unipersonal, quien va a tener 10 días para poder resolver la apelación, permitiéndose ante ello que los defensores podrían presentar un alegato por escrito sin perjuicio de los informes orales que corresponden a la vista de la causa, la que se designará dentro de los 20 días de recibido los autos. Resuelto el proceso por el juzgado unipersonal penal, no cabe ningún tipo de impugnación alguna, y la ejecución del mismo corresponde ya al juzgado de paz letrado. Es decir, una y consentida la resolución, tendrá que devolvérsele al juzgado que conoció de manera primigenia, es decir, al juzgado de paz letrado, para que éste pueda ejecutar la sentencia que realizó, ¿no? Respecto a estas formas especiales de concluir el proceso, también el artículo 488 de la misma norma procesal indica de que existen 2 maneras, una es por desistimiento o la otra por transacción. Cuando nos referimos a un tema de desistimiento, ¿qué quiere decir? Que la parte agraviada, pues, ya no quiera proseguir con su denuncia, ¿no? Ya sea por delito por las faltas contra la persona, contra el patrimonio, la tranquilidad pública, la seguridad pública. Y el tema de transacción, cuando ya pueda ser en juicio, llegan a una conciliación, o en todo caso una transacción extrajudicial que la tienen que llevar a cabo, firmando las 2 partes, ¿no? Con ello se quedaría concluido o terminado el proceso de faltas. Como bien se ha detallado la norma procesal, representa un avance en el juzgamiento respecto a las infracciones menores. A mi parecer, son necesarias algunas modificaciones para poderlas hacerlas más expeditivas o en todo caso más eficaces. Como yo ya indicaba, si la persona se desiste o en todo caso no concurre, eso es lo que se ve también de manera del día a día habitual, llegan a los juzgados, ya sean derivados de fiscalías o sean derivados de la policía, o que hayan presentado sus denuncias, cuando la parte agraviada ha sido válidamente notificada y no se presenta a la primera, podría notificar una vez más, pero a la segunda ya proceden con el archivo definitivo. Entonces, el juez de paz letrado, pues, no todos, obviamente que es criterio, pero
por lo menos aquí en la Corte Superior de Justicia de Pasco, tienen ese criterio, ¿no? Se notifica o se encuentra válidamente notificado y no existe la parte agraviada, lo que hacen pues es el archivamiento, ¿no? Entonces, a mi parecer, si es que se hicieran algunas modificaciones respecto a ello, se podría obtener procesos más expeditivos, más eficaces y que realmente cumplan el fin del derecho penal, ¿no? Entonces, si bien también se debe tener en consideración que si el impulso a la oralidad en el proceso por faltas, ahora con el tema de la pandemia se encuentra implementado, sin embargo, antes de que se diera la pandemia, estos no contaban con esta, por así decirlo, implementación respecto a los audios, a los registros de audios y qué sé yo. Entonces yo creo que son temas administrativos que también podrían manejarse, ¿no? A fin de que se pueda este proceso de faltas realmente cumplir la finalidad que se requiere, ¿no? De acuerdo a los principios que señala la norma procesal. Entonces, como ya les he indicado, bueno, les he podido comentar, el nuevo Código Procesal Penal solamente da unos pocos artículos al proceso de faltas, donde la exclusividad para poder tener competencia es la del juzgado de paz letrado. El Ministerio Público no tiene mayor inferencia, pero también de experiencia les he comentado respecto a cómo realmente sucede, ¿no? Porque los ciudadanos hoy en día no tienen conocimiento. Para los ciudadanos todo es delito, o quisieran que todo fuera delito. Entonces, por ello también es bastante difícil a veces que los policías deriven de manera directa, por lo que tiene que venir todavía a la fiscalía para ir con disposición poder derivarlo al juzgado. Entonces ahí también podríamos ver de que el principio de celeridad, en este caso, no se estaría cumpliendo, porque se ve que existe burocracia todavía, ¿no? A fin de que la población pueda entender de que la norma indica cuáles son los requisitos, por así decirlo, para que se configure en delito o en todo caso faltas, pero la gente ignora también, o la población ignora que estas faltas también son acreedoras de una sanción. Entonces, quizás no la misma que esperan, pero también merecen una sanción. Ante ello también podría, para poder culminar, que la pregunta que el doctor Paredes indicó, ¿no? ¿Qué se podría hacer respecto a las faltas contra el patrimonio en el tema de que todavía ponen 930 soles para que se pueda, más de 930 soles para que se pueda configurar delito? Yo considero que siendo un delito o la falta contra el patrimonio, siendo de manera usual, que sucede todos los días, por 10 soles, por 20 soles, entonces consideraría que se podría realizar una modificación respecto a ello, a fin de considerar no un monto inferior, quizás, y que se pueda detallar de manera más precisa el tema de los agravantes, porque hay que tener en consideración de que en los delitos de robo no importa el tema de la cuantificación de los bienes sustraídos. Entonces, sin embargo, sí importa las circunstancias, cómo se han llevado a cabo esta dicha destrucción, no con violencia, amenaza, o de repente deviniendo otro tipo de delito. Entonces, si es que esta falta contra el patrimonio se podría reducir el monto económico que equivale al bien sustraído, yo considero, si bien va a generar más carga al poder, tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial, sin embargo, quedaría reflejado de que estos delitos sí son sancionables y que no sean el delito de día a día, ¿no? Y que la gente tenga por lo menos la certeza de que
estas dos instituciones sí venimos trabajando de manera conjunta para poder erradicar, ¿no?, de alguna u otra manera, la comisión de estos tanto delitos como de las faltas. Bueno, doctor, sería toda esa mi participación. No sé si tengo alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora Paula Rivera, por su disertación el día de hoy. Agradecemos infinitamente su presencia virtual en esta jornada de capacitación en materia penal organizada por la Comisión de Capacitación de Magistrados Con la de gorra. Justicia Judicial. Yo le voy a dejar el micrófono abierto al doctor Helio Paredes Infanzón, magistrado superior titular de nuestra Corte, para que él pueda ahondar un poco y quizás hacer algunas preguntas para poder extender un poquito el diálogo. Tiene la palabra, doctor. Sí. Invitaría más que todo a los jueces de paz que están conectados en el evento. Veo a la doctora Rocío Alfaro, jueza de paz de nuestro distrito. De repente pudiera hacer algunas preguntas. Y la doctora Leili quizás también, a fin de que podamos compartir la excelente exposición de la doctora. O de repente hay preguntas en el chat, Richard. Claro, voy a ir verificando mientras las magistradas pueden manifestarse tal vez. Ya. Buenas noches, doctor Helio, buenas noches. Buenas noches, doctora. Doctora Paola. ¿Cómo está? Bueno, agradecerle, doctor, el uso de la palabra y primero felicitar a la doctora Paola por su excelente exposición que nos ayuda a enriquecer los conocimientos para poder seguir administrando justicia de forma eficaz. Quisiera preguntarle, doctora, en los casos de faltas, yo tengo el problema de que citamos a juicio y las partes nunca aparecen, doctora. Nunca vienen, incluso ahora hemos optado por sacar autos de requerimiento de constitución en actor civil en los procesos entre particulares y tampoco se apersonan, doctora. Entonces tenemos esa pequeña dificultad. Mi pregunta sería, en el caso que saco citaciones a juicio y las cédulas vuelven motivadas porque nunca ubicamos también a las partes, porque muchas veces las grescas son en las calles o los hurtos son en una avenida y a veces la policía no toman adecuadamente los datos. Y tenemos la restricción de que el RENIEC a veces nos remite a unas direcciones en los distritos o provincias que no son tampoco específicos. ¿Cuál sería el mecanismo para culminar ya estos procesos de falta iniciados? O sea, porque a nosotros, por ejemplo, en el juzgado de San Juan, yo tengo una carga de procesos de faltas mensual más o menos de 30 a 40 expedientes, de los cuales nunca llegamos a emplazar a las partes más o menos 10 expedientes mensuales. Y los tengo ahí rezagados, ¿no? Tratando de que se notifique, reitérese. Entonces tenemos esa dificultad. De su experiencia, ¿habría algún mecanismo para ya darle fin a estos procesos por desidia de las partes o desinterés de los usuarios? Le agradezco, doctora, por la respuesta. Bien, doctora, muchas gracias por su pregunta. Trayendo a colación lo que establece la norma procesal, ustedes, ustedes los magistrados del Poder Judicial, tienen ese poder de coerción, ¿no? Si bien es cierto, la norma procesal respecto a faltas no indica ello, pero teniendo en consideración de que se debe de aplicar de manera supletoria otros artículos respecto a los principios, también, El candelita. yo considero de que se podría de repente emitir una resolución de conducción compulsiva, o en todo caso ordenar a los efectivos policiales que realicen constataciones policiales domiciliarias y de esa manera poder constituirlos a las partes agraviadas y a los denunciantes. Porque, doctora, en la experiencia se ve que también existe, si bien es cierto también, ¿no? Nosotros también como Fiscalía, en los procesos de, no sé, también de hurto, cuando no se puede identificar a los imputados, hasta el agraviado también ya desiste, ¿no? En venir, en declarar. Entonces, sin embargo, tratamos de, en este caso, pedir las constataciones policiales,
nosotros mismos hacemos constataciones fiscales a fin de que poder obtener todos los datos que nos pueda llevar, ¿no?, a tener en todo caso, poder pedir un requerimiento acusatorio. Entonces, a mi parecer, sería que ustedes como magistrados podrían aplicar las normas o el poder coercitivo que ustedes tienen ante este tipo de inconcurrencia, ¿no? Porque si no, vemos todos los días que presentan denuncias por presentar, ¿no? Entonces, y al no dar la cara o al no presentarse, obviamente también les genera una carga a ustedes, y la carga que también genera pues gasto al Estado, ¿no? Tanto en temas de material, en temas de personal, qué sé yo. Eso sería todo, doctora. Bien, Hay una doctora, una pregunta. pregunta más podría efectuarle, por favor. En los casos de violencia familiar, los casos son remitidos a la fiscalía y en la fiscalía se archivan porque sale la resolución de no al lugar, formalizar investigación preparatoria, porque no encontraron, digamos, una lesión en la psiquis de la víctima, ¿no? Entonces nos lo derivan. Nosotros emplazamos a las partes y tampoco asisten. La pregunta sería, doctora, ¿nosotros podemos sacar autos finales manteniendo las medidas de protección o existe alguna vulneración al derecho a los imputados si nosotros haríamos eso? Respecto a las medidas de protección, doctora, por lo que yo tengo conocimiento y hemos conversado de familia, no tienen un plazo de caducidad, ¿no? Entonces, se encuentran vigentes. Entonces, mi opinión, obviamente nosotros, a pesar de que existan medidas de protección, pero no tenemos un certificado médico legal, o en todo caso un protocolo de presencia psicológica, que puedan acreditar las lesiones físicas o psicológicas que es necesario y vital para poder proseguir con un requerimiento de acusación, tenemos que archivarlo porque no tenemos el elemento de convicción, porque las medidas de protección, lastimosamente, si existe una ley contra la violencia, pero no le da ese valor probatorio en tema de delitos para poder proseguir. Entonces, tampoco en el tema de faltas. Si bien es cierto, el artículo de faltas, el 442, si no me equivoco, indica sobre maltrato, sin lesiones y sin afectación psicológica, quizás en ese artículo se podría imponer. Pero si es que el imputado y la parte agraviada no concurriesen, a pesar de haber agotado todas las formas para que se puedan constituir al juzgado, pues sí, yo creo que es viable emitir el auto final a fin de poder pronunciarse, porque no se puede quedar un caso sin pronunciamiento por parte de tanto sea del Ministerio Público, sea del Poder Judicial. Gracias, doctora. Muchísimas gracias por la respuesta, doctora. Hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctora Paula, hay una pregunta del público. Dice, quisiera hacer una pregunta. ¿El agraviado se puede constituir en el actor civil o en querellante particular en un proceso de faltas? Según el artículo 485 del Código Procesal Penal, ¿cómo el juez puede ordenar una prisión preventiva? Esa sería la pregunta, doctora. Bien, como ya tanto el ponente que me antecedió como mi persona ha indicado de que este denominativo prisión preventiva en proceso de faltas solamente es para poder asegurar la presencia del acusado en la audiencia, mas no tiene los mismos requisitos ni los parámetros de una prisión preventiva la que establece el Código Procesal Penal respecto a los delitos, ¿no? En este caso, que tenga la pena que sea mayor de 4 años, que no exista o que exista ese riesgo de fuga o de obstaculización de información, qué sé yo. Entonces, el Código Procesal Penal respecto a faltas y respecto a la denominación de prisión preventiva es realmente vaga y yo creo que también bastante... creo que hasta podría decirlo irresponsable, porque han utilizado una figura que ya está tipificada y la cual tiene requisitos y de la cual la Corte Suprema y acuerdos plenarios respecto a ella, pero que no tiene
una relación consistente con el proceso de faltas. Solamente es, si tú tienes conocimiento de que esta persona, en el proceso de faltas, si tú tienes conocimiento de que esta persona necesita su presencia ahí, porque obviamente es la parte acusada, el juez puede dictar en este momento de la prisión preventiva, por así decirlo, pero solamente en el tiempo que se lleva la audiencia. Y en los procesos de falta no puede exceder más de 2 sesiones. Entonces serían solamente 48 horas que se podría tener al acusado a fin de poder llevar a cabo la audiencia y que el juez competente pueda emitir su pronunciamiento correspondiente. Muchísimas gracias, doctora Paola Orihuela. Para ya ir culminando con esta actividad académica, voy a invitar al doctor Sergio Pérez Inflación para que le pueda remitir los agradecimientos respectivos a nombre del presidente de esta Corte Superior de Justicia. Doctor Sergio Pérez. Bueno, en principio agradecer a la doctora Ángela Paola Orihuela Arroyo por su excelente exposición. Creo que con las preguntas el público ha podido tener un amplio bagaje sobre el tema. El tema en sí es bastante debatible. El primer expositor, el doctor Delgado, expuso la parte doctrinaria sobre el tema de faltas, los acuerdos plenarios, y creo complementado con la exposición de parte de la doctora también el tema del proceso de faltas, y más que aún de esto, la óptica también del Ministerio Público. Agradezco al público presente, a los jueces de paz que nos acompañan, y también agradecer a la doctora Ángela Paola Orihuela Arroyo, que desde Cerro de Pasco, la ciudad cercana del cielo, en donde nos está acompañando una excelente exposición. Bueno, gracias, doctora, por su excelente exposición y dejo las palabras a Richard. Gracias, doctor, por la invitación. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Sergio Pérez Inflación. Muchísimas gracias, doctora Paola Orihuela, y muchísimas gracias también a todos los participantes, a los señores magistrados que se han conectado a través de esta sala virtual y a los que nos han acompañado a través del Facebook Live de nuestra Corte Superior de Justicia. A nombre del señor presidente, el doctor Miguel Johnny Bononi Chávez, la Comisión de Capacitación de Magistrados, queremos extender nuestro profundo agradecimiento a todos. Esperando que se encuentren bien de salud, nos despedimos y nos reencontramos en otra oportunidad. Muy buenas noches con todos, hasta mañana.